Y continuamos con más vida y estética y vamos a hablar de un tema que muchas personas te preguntan, que tiene que ver con el lifting, pero sin cirugía, porque sabemos que hay muchos que no quieren entrar al quirófano y hay una solución para esto. Mira, como siempre decimos, lo más importante es evaluar al paciente, porque de lo que vamos a hablar específicamente es de los hilos monofilamentos. Hilos tensores, en este caso, no van a ser hilos de tracción, van a ser hilos monofilamentos que son completamente distintos a los hilos de tracción y que lo que generan es como un andamiaje de sostén. Bien. Pero ¿en qué caso se usa los hilos monofilamentos? En todos los casos debe usarse primero hilos monofilamentos. Bien. Porque me bioestimulan la piel. Hablamos en algún momento de bioestimulación. Nos sostienen la piel y después, si es necesario, de 2 o 3 meses, generamos hilos de tracción. Hoy voy a mostrar solamente hilos monofilamentos para que vean en los casos de flacidez leve cómo mejoran. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué hacen los hilos? Claro, porque vos recién decías mejora la textura y mucha gente no sabe cuál es el compuesto, qué es lo que le otorga a la piel. Los hilos son hilos de PDO. Polidioxanona, no son ni de oro, ni de plata, ni de nada, son de polidioxanona. Y en realidad la polidioxanona es una sutura quirúrgica. Es una sutura quirúrgica reabsorbible que se usa en cirugía cardíaca, por eso no da alergia. ¿Te imaginas una cirugía cardíaca cosido con polidioxanona que haga una reacción alérgica? No, por supuesto. No se puede. Entonces, con lo cual no hay reacción alérgica. Y lo único que hay que tener es diagnóstico y técnica. Técnica de aplicación. Por eso, las personas que hicimos cirugía tenemos mayor facilidad y mayor habilidad para colocar este tipo de hilos. Exactamente. Muchas veces vemos pacientes que por ahí dicen, bueno, porque quiero ponerme tal u otra cantidad de hilos. Eso lo determina el médico. No, eso es un tratamiento médico. Y cuántos hilos, dónde, cómo y por qué lo determinamos nosotros. Perfecto. No lo determina el paciente. El paciente manifiesta que quiere corregir algún área y nosotros le proponemos diferentes técnicas para esa área. Pero la técnica la decidimos nosotros. Y ahora, como siempre me gusta hacer, me voy a parar y voy a ir al lado del monitor para mostrarles los casos. Me gusta ver estas Y me voy a fotos. poner acá para mostrarle placas primero. Estos son diferentes formas de poner hilos monofilamentos. Siempre en general hacemos como un mallado porque estamos sosteniendo, en este caso, la cara. Tenemos próximas fotos donde también se ve en el cuello. De cuello podemos tratar de un lado al otro. Y si cruzamos los hilos, mucho mejor. Y también depende del grado de flacidez. Una cosa es un cuello de pavo, que ya los monofilamentos van a ser muy poco. Y otra cosa es en una paciente más joven. Entonces tenemos más fotos. Y ya empezamos con la paciente. Si ustedes se fijan en el frente, ella tiene muy poca flacidez, pérdida del contorno facial, y después de colocados los hilos, mirá qué interesante como prácticamente desaparece. ¿Esto cuánto tiempo después es esta foto? Un mes. Un mes después. Increíble el cambio. Súper interesante, por eso muestro los monofilamentos. Hay mucha gente que dice, no, los monofilamentos no. Los monofilamentos lo primero. Vamos a los 3/4 de perfiles, que son los más interesantes. Es una papada pequeña con la piel un poco sobrante. Acá está el post. Fíjate cómo recupera su reborde la línea, ¿no? mandibular. Vamos a ver los perfiles. Súper interesantes. Me encanta hacer hilos monofilamentos. ¿Por qué? Por esto. Mirá cómo tiene su cuello caído. Ahí vemos el antes y ahí Y mirá cómo mejora. Incluso mejora el ángulo del cuello. ¿Cuánto duran estos hilos? Por ejemplo, esta mujer... Un año. Un año. El hilo lo que provoca es una excusa para que el organismo fabrique colágeno. Por eso, en el skincare cotidiano, damos colágeno por boca. Veamos las otras fotos, por favor. Los otros 3/4 de perfil, siempre igual. Cómo mejora. Es notable la mejoría. Notable el cambio. Y mirá esto.
con el cuello caído. Los perfiles son distintos, pero mirá qué interesante el resultado. El resultado es increíble, me imagino a esta mujer. Entonces, feliz de la vida. flacidez leve de cara y cuello, hilos monofilamentos, lo primero, si el paciente califica. Exacto. En pacientes con pieles muy finas no se pueden hacer hilos. Bueno, a tener en cuenta esto que recién decía el doctor, la importancia de un diagnóstico y también ver qué tratamientos se pueden y no se pueden utilizar. Y eso lo deciden ellos. Vamos a una pausa, no se vayan, ya venimos.